la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al licenciado Jorge Rodríguez. Él es el concejal de la ciudad de Guayaquil. Concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, un gran saludo. Muchísimas gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Concejal, una información que causa gran preocupación sin lugar a dudas, sobre todo cuando estamos a puertas de fiestas tan importantes como son Navidad y Año Nuevo, que generan además pues tantas reuniones sociales y fiestas para su celebración, y también pues obviamente tomando en cuenta pues que Omicron ya se encuentra en nuestro país, se encuentra en la ciudad de Guayaquil y según la Organización Mundial de la Salud pues es la variante más contagiosa. Sí, sin duda, hay esa preocupación. Nosotros tenemos el incremento del reporte de cifras del comportamiento del virus, pasa de noviembre, uno sostenido por lo menos durante 6 semanas, luego principios de diciembre, que era previsible con el feriado de difuntos y todo, sube a 2 y ahora entrando a la tercera semana de diciembre, tenemos el reporte que mañana lo vamos a dar a conocer oficialmente. Hoy la alcaldesa ha adelantado unas cifras y la cifra de fallecidos sube a 3. Sin embargo, y esto es importante que lo tenga claro la ciudad de Guayaquil, era previsible este incremento precisamente por lo que usted reseña en la introducción a esta entrevista, la cantidad de reuniones, la cantidad de eventos, la cantidad de compromisos sociales que hay naturalmente en las fiestas navideñas. Por eso ha habido en las últimas 72 horas, probablemente un poquito más, en los últimos 4 días, 2 resoluciones del COE buscando límite más reuniones, controlar el aforo, etcétera. Y hoy he exigido que a partir del 22 de diciembre las que quieran entrar a centros de convenciones, eventos, salas de teatro, etcétera, tengan que presentar su certificado o su carnet de vacunación. Ahora, hablamos de el carnet de vacunación, que en el mismo, ¿qué se tomaría en cuenta? ¿Se tomarían en cuenta las 3 aplicaciones, las 3 dosis de vacunas o solamente 2? Solo las 2, porque es lo que ahora tiene la mayor cantidad de la población en Guayaquil y en otras ciudades del país. El refuerzo, por ejemplo, yo quisiera ir al refuerzo, a mí me toca en febrero, porque cumplo los 6 meses de mi segunda dosis, entonces es muy incipiente, muy pequeño el porcentaje de la población que ya tiene el refuerzo o la tercera dosis, entonces no podríamos exigirlo. De hecho, conforme avancen las cifras, la alcaldesa también ha anunciado que se podría exigir para el transporte público, ¿verdad? Allí va a ser responsabilidad, y esto es importante, María del Carmen, que me permita decirlo, va a ser responsabilidad de los organizadores de los eventos y el control. Allí sí, de parte de la ciudad, ¿verdad? Las diferentes direcciones de control que tiene la alcaldía de Guayaquil, la muy ilustre municipalidad, poder establecer un control eficiente, un control efectivo que pueda hacerle sentir a la ciudadanía que estamos hablando en serio, ¿verdad? Que si bien las cifras no se han disparado, hay un incremento sostenido, previsible, pero no por eso deja de preocupar. Ahora, concejal, hablábamos también de la posibilidad de que se aplique para el transporte público. Al momento están operando ¿en qué capacidad? ¿Con el 100% de capacidad? El transporte público opera al 75% de capacidad, siguiendo las últimas resoluciones del COE. Y esto podría limitarse. El tema es que el transporte público en la ciudad de Guayaquil está también sufriendo, ¿verdad?, los embates de una protesta que tiene aproximadamente 2 meses, ¿verdad?, que ha movilizado, o que ha desmovilizado, más bien dicho, alrededor del 30%, 25% de la flota. Entonces eso también influye. La Metrovía y todos sus alimentadores funciona al 100%. De hecho, hemos puesto más unidades a trabajar, pero en la movilización diaria que tiene la ciudad de Guayaquil, en un proceso de reactivación como el que estábamos, tiene la necesidad de movilizar a muchísima gente. El sistema Metrovía en condiciones normales moviliza cerca de 500,000 de guayaquileños al día. Para que tengan una idea, hoy debemos estar alrededor de 220,000, 200,000. Entonces hay un déficit, hay una cantidad de gente que no se mueve en Metrovía
precisamente por el temor a contagios y esas cosas. Sí, justamente eso. Lastimosamente hay la necesidad de que haya pues la mayor capacidad en el transporte público, pero ahora justamente por el problema de esta nueva variante de Omicron, tal vez sea necesario revisar esto, porque cuando hablamos yo no sé cómo se darán los controles, pero al menos aquí en la ciudad de Quito lo vemos. Cuando hablamos de, operemos al 100% de la capacidad, en realidad operamos al 110%. Cuando hablamos del 75%, operamos al 100%. Es decir, siempre es más de la capacidad y obviamente el transporte público es un sitio en el que hay la mayor cantidad de exposición para poder contagiarse. Sin duda es un desafío diario. De hecho, muchas de las críticas que recibe esta administración, y creo yo que todas las administraciones a nivel general, es la ausencia de control en el transporte público, ¿no? Pero ocurre algo que seguramente se repite en Quito y en otras ciudades del país, ¿no? Hay un control eficiente y efectivo en, 100 unidades. En las 101, digamos que se desbordó el tema, alguien hizo una foto y creen que todos los viajes fueron así, y no es verdad, ¿verdad? El descontrol pudiera darse en uno, excepcionalmente, un viaje o 2 o 3 al día. Calcula cuántos viajes hacen los alimentadores de la Metrovía y nuestras unidades, nuestros articulados, pero también ocurre que las críticas en ese sentido son bastante imprecisas, injustas, porque no ocurre como generalidad, sino como excepción. Entonces, eso también quisiera que la gente lo tenga claro, que es imposible poner un oficial de tránsito, un agente de tránsito para cada bus que sale, que es la misma gente que viaja la que tiene que darle la instrucción al chofer y, ¿por qué no?, reportarlo, denunciarlo, decir qué número de unidad, qué número de disco, para poder tomar sanciones. Recordemos que Guayaquil es de las pocas ciudades en el país que tiene sanciones para el conductor, para el dueño de la cooperativa, si es que exceden el número y si es que no obliga a sus pasajeros al uso de la mascarilla. Ahora, la mayor responsabilidad la tienen ahora los GATS, y lo ha dicho, de hecho, el COE nacional. Es decir, en realidad quienes finalmente van a tener los controles, quienes van a definir las medidas son los GATS, que lo van a hacer cada uno pues por su cuenta y de la manera en que lo consideren necesario por cómo está manejándose, cómo está funcionando en este momento el tema de los hospitales, si estamos llegando a un punto de consideración en que las medidas deban ser un poco más extremas o no, depende de cada uno. En la ciudad de Guayaquil al momento estamos viendo lo que estamos conversando, es decir, hay un repunte, hay una mayor cantidad de casos y además hay una mayor cantidad de personas que están falleciendo por el virus. Además de las medidas que usted me acaba de mencionar, cómo está funcionando el control en esa ciudad? Porque lo importante más que las medidas es el control, que es lo que hablábamos hace un momento. En la calle, pero ahí me permito aportar a lo que dices, María del Carmen, con un dato, si se quiere, curioso, ¿verdad? Uh-huh. Que sirve para graficar la situación actual. En diciembre del año pasado, la incidencia de casos COVID por cada 10.000 habitantes era de 1.8 y teníamos 100% de ocupación de camas UCI, 100% de hospitalización y lista de espera. Este diciembre, por cada 10.000 habitantes, la incidencia de casos COVID es de 2.4, pero no se asusten. La incidencia en camas UCI y en camas de hospitalización no llega al 30%. ¿Qué quiere decir? Que el número de gente que llega a hospitales y que se complica es mucho menor. Y hay una sola razón, aquí no estamos descubriendo el agua tibia, la vacunación. El proceso de vacunación en Guayaquil y en otras ciudades del país ha funcionado. Por eso con el Delta aquí, ahora con el Omicron, la incidencia de casos COVID ha bajado, si bien el porcentaje sube, ¿verdad? ¿Eso nos tranquiliza? No. Eso simplemente es una referencia, una estadística que nos sirve para tomar decisiones, pero en la medida que haya crecimiento sostenido, como ha pasado con el número de muertes, la hospitalización ha crecido pero muy poquito y mucho menos incluso la ocupación de camas UCI, habrá la necesidad de volverse a reunir como COE cantonal, la Mesa de Salud y Control, y tomar nuevas decisiones, nuevas restricciones, pero esperamos no llegar. Era previsible que en diciembre, reitero, se incrementen las cifras, simplemente que el monitoreo y el control, la tabulación de estadísticas tiene que ser diaria, querida María del Carmen. ¿Qué porcentaje de personas se encuentra ya vacunada en la ciudad de Guayaquil? La media nacional, 65-70%. Es decir, todavía no con las dos dosis, ¿no? Con las 2 dosis. Pero todavía no se alcanza, ¿verdad? Todavía no se alcanza la inmunidad comunitaria, porque la inmunidad supuestamente es más del 80%, según conozco.
después del 85%. Sí, así es. estamos en ese proceso. Hay indicadores que dicen que va más. Nosotros somos bastante conservadores en hacer el cálculo. Creemos que estamos superando el 75%, pero en ese proceso ya hay que pensar en una dosis de refuerzo, ¿verdad? Sobre todo con la presencia de otras variantes menos letales que el Delta, que por cierto, también para la anécdota, no produjo ninguna situación preocupante en la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? El Delta pasó casi desapercibido y esto es simplemente gracias a Dios. Y ya para finalizar, debo terminar esta entrevista. La última pregunta que le quiero hacer es cómo se va a hacer, por ejemplo, con las pruebas que se realizan para cada variante. Según declaraciones de la propia alcaldesa, justamente el alto costo para poder hacer estas pruebas limita pues la capacidad de vigilar el avance de esta variante de la Omicron. Entonces, ¿cómo se va a poder determinar el número de casos y poder hacer un seguimiento adecuado para evitar una mayor cantidad de contagios? Si no se lo puede hacer. Hay dos tipos de estudios que se hacen, ¿verdad? Es una prueba, la una de carácter genómica, ¿verdad? La que se hace para determinar el tipo de variante, ¿sí? Y esos son estudios mucho más profundos. Esa es la de alto costo. Estratégico que es la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Si la gente no se hace la prueba para ver qué tipo de variante tiene, la gente se hace la prueba para saber si tiene COVID o no. Pero en el caso de alguna sintomatología especial, en cada unidad de salud se envía al laboratorio de esta universidad para poder determinar si se trata de Delta, si se trata de la variante de Nueva York, la variante sudafricana y ahora la Omicron, que ya tiene una presencia en la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Es cada unidad hospitalaria la que hace la precisión de ese tipo de estudios. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurre en todas las ciudades en el país con esta nueva variante. Esperemos pues que en la ciudad de Guayaquil no sigan incrementando el número de casos. Le quiero agradecer al licenciado Jorge Rodríguez, él es concejal de la ciudad de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio informativo. María del Carmen, saludos a usted, a todos sus oyentes y televidentes. Estamos a las órdenes. Muy buenas noches.